Este programa es para todos. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Qué rico que estén con nosotros en Medellín Ciudad Saludable. Se abre este consultorio hasta las 12 del mediodía para que participemos, para que interactuemos, conversemos. La doctora Fanny Isabel está como siempre aquí disponible para ustedes y hoy vamos a cerrar un ciclo de programas especiales que tienen que ver con el abuso sexual infantil y adolescente y vamos a enseñarles cómo detectar. Vamos a hablar de signos, de síntomas, de cómo estar alertos, de cómo identificar cada una de estas situaciones. Esa es la pretensión para hoy y esperamos muy buena participación de ustedes. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, buenos días, nueva semana, lunes 25 de noviembre, este año se acaba. Se está acabando ya. Muy buenos días a todos los televidentes, muy bien, gracias a Dios, un fin de semana muy descansadito, espero que también para todos ustedes y gracias por acompañarnos, por estar aquí pendiente de estos temas tan importantes. Hoy para todos los adultos, para todos los padres, cuidadores, vamos a estar muy pendientes, vamos a hablar de cómo detectar a tiempo el abuso sexual en los niños, un trauma que es para toda la vida y que puede causar cicatrices muy profundas en las víctimas. Ya publicamos el tema en Twitter y en Facebook también por si desean participar, pero recuerden que la línea directa, la fácil, es llamar al 441-2100 para que nos cuenten esas historias, lo que están pensando y las preguntas que tengan, no solo para la doctora Fanny Isabel, sino para nuestras dos invitadas de hoy a Medellín Ciudad Saludable. Le estaba dando una mirada, doctora Fanny Isabel, hace unos segundos, mientras identificábamos el programa Las Cifras del Instituto Colombiano de Medicina, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y me sorprende ver cómo las estadísticas de este año comparadas con las de 2012 demuestran una tendencia al alza, mientras el año pasado en Colombia, y ojo que estamos hablando de un tema que seguramente tiene un enorme subregistro, que es menos visible de lo real que es, de lo que realmente está pasando, mientras el año pasado, digo, los casos mensuales registrados por el instituto eran unos 370, 380. Este año esos casos están llegando mes a mes a casi 500, es decir, va creciendo. Ahora, busquémosle el lado positivo a las cifras. Tal vez es que hoy estamos conociendo más el problema, es que las familias están menos silenciosas y menos calladas. Tal vez es que hoy se está denunciando más y eso es ganancia para este tema. Definitivamente, Felipe, sí. Probablemente las personas están más pendientes de sus hijos y hay más cultura de la denuncia, en este caso que es muy triste y muy doloroso pues para nuestros niños. Es precisamente hoy lo que queremos enseñarles con dos especialistas en el tema y obviamente con las dudas que yo también las pueda resolver, cómo hacer ese seguimiento a los niños, cómo aprender también a hablarles de sexualidad y cómo aprender a darles herramientas para que ellos se defiendan en un momento dado. Es responsabilidad de todos. Hablamos con los niños de muchos temas, de que se deben portar bien en el colegio, de que hagan sus tareas, de que sean juiciosos en la casa y el tema de sexualidad lo dejamos aparte, se lo dejamos mejor al colegio, se lo dejamos pues a los docentes. No, es nuestra responsabilidad y hoy vamos a saber desde qué edades y cómo podemos abordar el tema, porque es muy triste reconocer que los niños que son víctimas de abuso sexual normalmente no hablan de ellos, se sienten intimidados, tienen temor a que los juzguen, fuera de eso están confundidos, entonces somos nosotros los adultos los que tenemos la responsabilidad de identificar cuando hay alteraciones en el comportamiento. Hay dos cosas que son claves: el embarazo en una niña o en un adolescente o una enfermedad de transmisión sexual en un niño o en un adolescente, por ejemplo. ¿Siente uno, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, que el tabú frente a la conversación del tema, frente a tocarlo en familia, le ha aportado mucho a que el abuso esté creciendo o se siga presentando? Es decir, y con todo respeto, la bobada.
por cargas morales, religiosas, culturales, sociales, nos da pena, nos da miedo tocar el tema en familia. Parece que fuera un tema que entre menos se hable mejor y entre menos se hable, pues la gente menos se entera y los hijos menos se enteran. Estamos haciendo un gran daño con ese silencio y con esa actitud social de quedarnos callados frente al asunto y no darle instrucción clara, con nombres claros a nuestros hijos frente al tema de la sexualidad. Ahí le estamos facilitando el terreno a los abusadores. Por fortuna hay signos y síntomas. Usted dice, a los niños les da dificultad de hablar de esto, pero hay algunas señales, hay algunos comportamientos desde el punto de vista sexual, físico, emocional, de comportamiento que nos dan pistas y muy claras para saber que algo está pasando y para afrontar el asunto como debe ser, con naturalidad, pero con mucha inteligencia y responsabilidad. Tienes razón. Dentro de los signos físicos es muy importante tener en cuenta que niños que presenten signos de maltrato en sus genitales, moretones, irritación, sangraditos, flujos anormales, tanto por la zona genital como por la zona anal, presencia de lesiones como verrugas. Esto da un indicio de que tiene una enfermedad de transmisión sexual o que puede estar siendo agredido sexualmente. Inmediatamente este niño debe ser atendido lo más pronto posible por un médico y ser remitido pues también a un especialista o a medicina legal. Hay otros signos como las infecciones urinarias a repetición en las niñas, sobre todo, que a veces pueden generar sospechas, y siempre estar pendientes de ellos en sus actitudes, que a veces empiezan a cambiar, empiezan a generar un temor excesivo frente a algunos adultos. Recordemos que más del 90% de los agresores sexuales están cerca al niño, se han ganado la confianza del niño y entonces ellos empiezan a tener un temor hacia los adultos, problemas con el sueño, como lo que llamamos los médicos terrores nocturnos, pesadillas, en fin, una serie de comportamientos que no son normales. Ese dato, esa cifra que da usted diciendo que los abusadores son cercanos a los niños, no es porque se nos ocurrió aquí decirlo, es que incluso Medicina Legal así lo certifica haciéndole seguimiento a los casos. Esa misma entidad, que es de la Fiscalía, que es del Estado, dice que cada 14 minutos se está presentando un caso de abuso sexual infantil o adolescente en Colombia. Y eso que, y mire aquí para demostrarles el tema del subregistro, solo se denuncia entre el 5 y el 10% de lo que se supone son los casos reales. Veamos este informe para contarles otras cositas que tenemos para esta introducción antes de saludar a nuestras invitadas. Con confianza hablemos hoy, 441-2100, y vamos a aprender signos y síntomas para detectar a tiempo, bueno, o por lo menos para detectar el abuso sexual infantil y adolescente. El abuso sexual infantil se presenta cuando un niño o niña es obligado por una persona mayor a él a realizar cualquier tipo de acción que tenga como objetivo satisfacer sexualmente a quien comete el abuso, por lo cual no se limita solo al acto sexual o penetración. En muchas ocasiones los casos de este tipo se quedan sin ser descubiertos y esto se debe a que el perpetrador puede amenazar o manipular al niño o a la niña aprovechándose de su ingenuidad. Además, el pequeño puede sufrir temor de expresar lo que pasa, ya que puede sentirse culpable de lo que está sucediendo. Por esta razón, el papel de los padres es fundamental en la detección temprana del abuso sexual infantil, ya que los menores que se sienten amados, que han conversado de estos temas y que comprenden desde muy temprana edad cuáles son sus partes íntimas y que éstas no deben ser tocadas por nadie, podrán ser menos susceptibles al abuso, porque inmediatamente lo expresarán. La educación referente a la prevención del abuso debe también ser apoyada desde los colegios, lugares en los cuales los niños y niñas también forman su carácter. Pero recuerde que el diálogo y la confianza son las bases de una relación. No sienta temor de explicarle a sus hijos aquellos temas que pueden parecer incómodos o inconvenientes. Por el contrario, trate de hablarle con amor y naturalidad, ya que esto le permitirá a su hijo creer en usted y en sí mismo. Y ahí teníamos algunas claves: acompañamiento, diálogo, confianza, importantísimo en este tema. Si uno no habla de sexualidad con los hijos,
otras personas se lo van a contar y de formas distintas que lo pueden confundir. Entonces es mejor asegurar desde la casa estos temas para generar la confianza con el niño. Recordar que comportamientos como, por ejemplo, no querer estar en un sitio específico, quererse quedar más tiempo en el colegio y no llegar a la casa, perder el control de los esfínteres. Una vez el niño ya los tenía controlados, empieza de pronto a orinarse otra vez en la cama, le da miedo ir al baño, a tener un estreñimiento excesivo. Son cosas que no estrictamente me están hablando de abuso sexual, pero son signos de alarma. Puede haber otro trauma, otro problema psicológico que esté afectando al niño y por eso es importante hacerles un seguimiento y llevarlos a consultar. En el informe que vimos hace un ratico les estábamos contando algunos tips, algunas recomendaciones de qué hacer cuando se sospecha de un caso de abuso sexual. Y en esto hay varios elementos que queremos que hoy también queden claros y vamos a desarrollar con nuestras invitadas. Hay que mantener la calma, hay que escuchar con mucha atención al niño, hay que hacerle entender con muchísima tranquilidad que no es culpa de él, porque incluso muchas veces el abusador permite que el niño sienta que la culpa es de él. Hay que respetar la privacidad del niño, no hacerle hablar más de lo que él quiere contar. Él poco a poco nos irá contando lo que está sucediendo. Lo que hay que generar es un ambiente de confianza para que la conversación se dé. Esos, entre muchos otros, ahorita los vamos a desarrollar. ¿Algo más, doctora Fanny Isabel? No, ¿O nos vamos para la sala? Vamos a conocer a nuestras invitadas. Pues ya se las vamos a presentar, 441-2100. Ya están por aquí María Eugenia González Mesa, Victoria Eugenia González Mesa y María Victoria Zapata. Hola. Las dos Victorias. Bienvenida, buenos días. Primero, Victoria Eugenia González Mesa, es trabajadora social. Bienvenida, Victoria, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy rico estar en este programa porque es en la Corporación Cariño nuestro hacer día a día, ¿cierto? Entonces esperamos que esto llegue a la comunidad porque es una forma más masiva de poder llegar a que la comunidad aprenda cómo conocer aquellas señales que nos están mostrando los niños y niñas frente al abuso sexual infantil y que puedan identificarlo y puedan hacer algo frente a lo que se está presentando. Victoria Eugenia de la Corporación Cariño y María Victoria Zapata es la directora de atención a las familias de la Fundación Jimena Rico. Bienvenida también, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, yo estoy muy contenta de estar acá. Realmente la Fundación Jimena Rico viene trabajando en este tema como parte integral, digamos, de toda nuestra intervención con los niños de primera infancia y para nosotros es una oportunidad grande para compartir con los televidentes que seguramente nos van a llamar y vamos a conversar sobre este tema porque hace mucha falta en la ciudad. Mucho se dice, pero tenemos que seguir diciendo, haciendo y comprometiéndonos con el tema. Ahora, cuando contábamos esas cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los televidentes, dejaba planteada con la doctora Fanny Isabel si lo que está pasando es que o está creciendo el fenómeno o hoy lo estamos denunciando más, es decir, somos más conscientes de lo que socialmente nos está pasando. ¿Ustedes qué piensan de ese tema? A ver, yo pienso que sí se está incrementando mucho la denuncia, ¿cierto? Hablo por la Corporación de Amor al Niño Cariño, nosotros hacemos un programa en prevención de abuso sexual en talleres con los niños y niñas y ahí los niños que han estado muy callados se dan cuenta que ellos no pueden estar callados, ¿cierto? Que tienen que contar y hablar y decirle a alguien sobre este tema. Entonces yo considero que los niños y las niñas ya lo están contando, ¿cierto? Ya lo están haciendo manifiesto, no se están quedando callados, están perdiendo el miedo porque sabemos que detrás de un abusador existen amenazas frente a estos niños y niñas. Entonces pienso que la denuncia se está incrementando y eso puede hacer que las cifras suban, incrementen. Yo creo que definitivamente estamos ganando en conciencia pública con respecto al tema. Creo que también habíamos en determinado momento, hace unos años, habíamos menospreciado un poco el número de niños y niñas abusados sexualmente, porque precisamente al interior de las familias tendemos a hacer una negación de que esto sucede. Entonces, al hacer la negación, pensamos que definitivamente son muy pocos, no, a mi niño no, eso no le pasa a los cercanos. Y definitivamente es un fenómeno, es una situación de denuncia pública que tenemos que hacer permanentemente porque son muchos los casos y creo que todas las entidades que estamos desarrollando este trabajo a nivel preventivo y a nivel también de la atención,
es necesario que ganemos en conciencia y ayudemos a que la comunidad en general sienta que es un tema que nos incumbe a todos, que cada persona que conoce, que sabe de la posibilidad del presunto abuso sexual, de un presunto tocamiento a un niño o a una niña, debe hacer algo, no se debe quedar con la información. Victoria Eugenia, es frecuente pues que los niños por temor no lo cuenten, pero también la doctora María Victoria dice algo y es también la familia la que calla muchas veces por vergüenza. ¿Todavía se sigue dando eso? Se sigue presentando muchísimo y no solo por vergüenza. Y también influye mucho el nivel social, el estrato económico, en unos, digamos que en los más altos, pues por vergüenza, ¿cierto? Por ocultar, porque es que es mi papá y mi papá es médico, que lo hemos encontrado, entonces eso hay que dejarlo callado. Pero encontramos que no es solo por vergüenza, sino también por miedo, ¿cierto? El niño no lo cuenta por miedo. Y la familia, encontramos muchas familias que en lugar de proteger al niño, están protegiendo al abusador, ¿cierto? Las propias madres de familia de estos niños que lo están contando no les creen. Y no le creen, no es porque ella desconozca que eso está sucediendo, sino que no cree porque es que ese abusador que es su compañero, puede ser el esposo o puede ser un acompañante, el proveedor económico, el padrastro del niño o el mismo papá. Entonces está haciendo que esa mamá se quede callada porque ellas dicen, si yo denuncio a mi compañero o a mi esposo, no voy a tener quien me sostenga económicamente. Protegiendo al abusador y olvidando a la víctima que es el niño. La pobreza es uno de los factores de riesgo, lo es también el consumo excesivo de alcohol, sustancias psicoactivas, los problemas y las dificultades familiares, pero empecé con la pobreza para decir, pero no es un asunto solo de los estratos sociales menos favorecidos, esto pasa en todas las condiciones económicas, ¿o no? Pasan todos, como les decía, solo que de pronto en esos estratos más altos es muy oculto porque ahí está como esas conveniencias, ¿cierto? Entonces mi familia es reconocida o en los medios o a nivel de profesiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decir que el doctor tal está abusando de su hijo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ese doctor? ¿Cómo lo denuncian? Si entonces se va a dañar su profesión, su vida futura, su familia. Es el pensar de muchas familias en estos estratos. Igual, perdón, en televisión hace unos años hemos visto que hay personas de niveles altos, estratos altos, que han denunciado públicamente a esa persona, ¿cierto? Pero sí es muy oculto por el qué dirán. Sí. Yo diría que el abuso sexual en general es algo demasiado soterrado, demasiado oculto, está en el terreno de lo demasiado negado. Y en esa medida, como es tan negado, tan oculto, la familia, aún sabiéndolo, aún siendo denunciado por palabras de los niños y las niñas como me toca, el monstruo, la mano peluda, una cantidad de frases que emiten los niños y las niñas, la familia no quiere saber de eso. Yo diría, eso es en estratos de población de menos recursos y también en población de muchos recursos. Es la necesidad de la familia de hacer como si no estuviera pasando nada. ¿Hay algún factor fuera pues de lo que acabamos de mencionar, pues la pobreza, el hacinamiento, la drogadicción, en fin, que haga más vulnerable a los niños de cualquier estrato social a que sean abusados? Yo pienso que ahí, además de lo que hemos mencionado, es importante hablar de lo que decía ahora Felipe como en la introducción, y es enseñarle a los niños sobre sexualidad abiertamente, ¿cierto? Es que todavía muchas familias manejan tabú o mitos frente a la sexualidad, entonces les da como miedo sentarse a hablar con los niños. Y en el momento en que el niño desconoce su cuerpo, cómo se llaman las partes de su cuerpo, porque les ponen una cantidad de nombres, en esa medida están en el más alto riesgo de abuso también. Entonces, cuando conocen su cuerpo, cuando hay ese diálogo con la familia y esa confianza para hablar de sexualidad, en esa medida estamos protegiéndolo. De lo contrario, el niño está expuesto a un alto riesgo de abuso. ¿Y qué piensan ustedes,
a propósito de esta conversación que estamos teniendo aquí en Telemedellín, en Medellín Ciudad Saludable. ¿Qué se están imaginando? ¿Qué reflexiones se están haciendo? ¿De qué se están acordando? 441-2100 por redes sociales. A propósito de las redes, seguimos en nuestro Facebook para que visiten el Facebook con la campaña de no utilización de la pólvora en estas festividades de fin y comienzo de año. Evitemos al máximo la pólvora. Está demostrado que el principal riesgo de afectaciones a las personas que nada tienen que ver con los que están quemando la pólvora. Entonces los hijos, los nietos, los sobrinitos, los amiguitos, los niños de los vecinos, los adultos mayores están muy expuestos. No vamos a utilizar la pólvora. Ahí está nuestra campaña. ¿Qué más tenemos en el Facebook? Bueno, el tema planteado para hoy. Demos una mirada en Twitter. Estamos haciendo un resumen en tiempo real de lo que aquí estamos conversando. El papel de los colegios, padres y cuidadores es fundamental como factor de protección para nuestros hijos. El temor a los adultos y las pesadillas son signos de abuso sexual infantil y adolescente. El embarazo o enfermedad de transmisión sexual en niños y adolescentes es considerado como abuso sexual. Bueno, ¿quieres saber cómo detectar el abuso sexual? De eso es lo que estamos hablando. En Twitter ahí permanentemente estamos haciendo un resumen de la conversación que hacemos aquí hasta las 12 del mediodía. Vamos a hacer una pausa institucional y regresamos en segundos para seguir conversando del tema. Ya volvemos. En Telemedellín aquí te ves. En la ciudad más innovadora del mundo, la tecnología está al servicio de la seguridad ciudadana. La seguridad también tiene elementos de tecnología que aportan día a día para las mejores condiciones de la ciudad. Hoy, Medellín avanza generando tecnologías, aplicando las existentes y logrando que el ciudadano cada día se encuentre más protegido, más cobijado. Cientos de cámaras de vigilancia en la ciudad, sistema de localización de vehículos para los organismos de seguridad y emergencias y desarrollos tecnológicos como seguridad en línea son solo algunas de las nuevas herramientas dispuestas para la protección de la vida. Cuando hablamos de que Medellín somos todos por la vida, la tecnología aporta a cada instante en ese crecimiento, en esa protección, en ese avance, en la seguridad de nuestra ciudad. Inversión en tecnología por una ciudad segura. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. En De Frente, cómo se unen el plan de desarrollo, la voluntad política y el presupuesto general para el 2014. Si el próximo año tendremos un presupuesto histórico, ¿en qué se invertirán esos recursos? ¿Qué pasa con el presupuesto participativo? De Frente, este lunes 25 de noviembre a las 8 de la noche, en directo con sus preguntas e inquietudes por Telemedellín, desde una ciudad sin pólvora en Navidad. Esta Navidad te invitamos a celebrar diferente. Que las únicas papeletas sean estas, las que se estallan de la risa. Que los voladores se eleven, pero solo en los sueños. Y que los chorrillos nos mojen de alegría. En esta época cambiemos la pólvora y encendamos mejor nuestro espíritu navideño. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pura vida. Medellín, todos por la vida. Alcaldía de Medellín. Espera, haz una pausa. De seguro tu vida necesita un respiro. Desacelérate. Disfruta el camino. Así cuidas tu presión arterial y tu armonía interior. Si vas con tiempo, vete en cicla. Así el camino es más divertido. Camina. La vida se vive paso a paso. Fluirán mejor tus pensamientos y es muy saludable. Despreocúpate. Si vas en metro, déjate llevar. Es más fácil y rápido. Es bueno para ti, es bueno para todos. Es bueno para el aire. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pura vida. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves.
Aquí estamos hablando de cómo detectar tempranamente el abuso infantil y les decíamos es que hay signos, hay síntomas y ya enseguidita precisamente en este segundo bloque nos vamos a dedicar un poco más a mirarlos. Antes quiero mostrarles la nueva página de Telemedellín porque no se las he mostrado en Medellín Ciudad Saludable. Es bacanísima, interactiva, fácil de navegar. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Esa es la nueva página, el nuevo portal de Telemedellín, www.telemedellin.tv. Entonces, por ejemplo, en esta pantalla usted puede ver toda la programación. En esta que sigue, dando clic la señal al aire. Ahí está. El programa que viene a continuación, disfruta Telemedellín en vivo. Las fotografías son chéveres, hay muchas posibilidades. Recomiendan esta página para que vean no solo nuestro programa, sino muchos otros de nuestra programación en cualquier rincón del mundo. www.telemedellin.tv para que sigan este programa y toda nuestra programación. Victoria Eugenia, María Victoria, le decíamos entonces a los televidentes, hay signos, hay síntomas. La primera pregunta es si realmente los hay, es decir, es fácil prestando un poco más de atención, sintonizándose un poco con el tema, descubrir que estamos ante un caso de abuso sexual. Miren, a mí me parece de vital importancia que los adultos que estamos alrededor de los niños y las niñas realmente estemos con ojos abiertos, con oídos despiertos, realmente atentos, porque sí hay muchos signos y síntomas de que un niño o una niña pueda estar siendo abusada sexualmente. Además, que hay algunos asuntos que tocan también con el contexto que ahorita hablábamos de hacinamiento, con el contexto de desprotección a nivel de la familia, que nos va poniendo en alerta y que con toda seguridad, si estamos atentos, empezamos a ver en los niños, niños que a veces lloran por cualquier cosa, niños que están como nerviosos, niños que tienen dificultades a nivel ya habían controlado esfínteres y se devuelven, entonces uno empieza, con todos los signos y síntomas nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque no siempre que un niño se devuelve, digámoslo así, en el control de esfínteres, o no siempre que un niño llora por causas que no sabemos. O que tiene pesadillas. O que tiene pesadillas, o que está nombrando algunas cosas, o que está teniendo, digamos, algunos comportamientos de conductas sexuales exacerbadas. Podemos decir, no, abuso sexual. Tenemos que responsablemente observar, conversar con el niño y mirar si realmente estamos ante un presunto abuso sexual o no, o el niño está pasando también por alguna situación que pueda meritar los cambios. Y la doctora ahora pues también en la introducción del programa mencionaba muchos de esos cambios, que no solo, también pues Felipe mencionaba que no solo son a nivel de comportamiento y que se pueden confundir, como decía María Victoria, con otras situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de cambio en la familia, cuando llega un nuevo hermanito, hay situaciones que se pueden confundir, entonces hay que estar muy atentos. Y es que, aunque sea repetitivo, pero hay que tener mucho cuidado y es eso, ¿cierto? No por una situación vamos a decir que el niño es abusado sexualmente, entonces hay que estar como pendientes de eso. La doctora mencionaba aquellos lugares donde el niño no quiere volver por alguna razón, pero los padres a veces tienden mucho a decir, usted tiene que venir, y simplemente viene conmigo. Entonces la visita donde la abuela, por ejemplo, cada 8 días, pero de un momento a otro el niño o la niña dice, yo no quiero ir, y inventa una cantidad de situaciones para no decir por qué no quiere ir. Entonces simplemente a veces lo que se hace es no escucharlo, sino vas, ¿cierto? No hay otra opción. Entonces es muy importante que escuchemos a los niños cuando nos quieren decir algo. Claro. Recuerdo un caso pues de una psicóloga que trabaja con obesidad mórbida y me decía, es el momento en que yo he encontrado que muchas mujeres con obesidad mórbida le confesaron que habían sido víctimas de abuso sexual en la niñez. Entonces, niñas que se quedaron calladas toda la vida y a los 35 y 40 años y empezaron a comer en forma exagerada, desde una forma, pues me imagino, de
de salir pues de esa situación, y lo cuentan ya a los 35 y a los 40 años, cuando ya tienen una cantidad pues de conflictos internos y de problemas, que no es solamente la obesidad, sino una cantidad de socializar, de problemas con la pareja. Entonces esos cambios en la alimentación o pierden el apetito o empiezan a comer en una forma exagerada, cosas que a veces las mamás o los cuidadores no tenemos como tan presentes, ¿cierto? Lo mismo que por ejemplo, la oscuridad, cuando decían las pesadillas, el niño pide que no se le apague la luz en la habitación por la noche, ¿cierto? Las pesadillas, el miedo a la oscuridad, el temor a algunas personas, y de pronto los papás o los acompañantes no saben por qué es ese temor, ¿cierto? Y es por lo mismo, porque el padre de familia a veces no pregunta qué está pasando. Claro. ¿Qué otros comportamientos o otras señales, María Victoria, se pueden detectar? También podríamos hablar de algunos síntomas o signos a nivel de lo físico, digamos flujitos a nivel de las niñas, dolor en sus genitales, bien sea en su colita o en la vagina, algunas dificultades incluso para caminar o para moverse, en oportunidades no querer que la mamá o que la persona que los está cuidando le quite la ropa para el baño, sino que hay cierta reticencia a quedarse desnuda. A ver, ¿qué otros síntomas? También, perdón, claro, complemento, las fisuras que se pueden presentar a nivel anal o vaginal, y es porque el cuerpo del niño o la niña no está en capacidad todavía, ¿cierto?, para una penetración o que le introduzcan objetos por su cuerpo. Claro. Entonces se pueden presentar esas fisuras a nivel vaginal y anal, y es muy importante y tengamos en cuenta que posiblemente las niñas son más abusadas sexualmente, el porcentaje es mucho más alto, pero que también a los niños hay que cuidarlos, creerles lo que están diciendo, ¿cierto? Niños me refiero a lo masculino, porque también son abusados sexualmente. Claro. Entonces, esa forma física de abusar, pues ya con contacto directo es la penetración, y que no solo es con el pene, sino que también con objetos lo pueden hacer. Claro. Y tener en cuenta que el agresor no es solamente del sexo opuesto, que también puede ser, no, es que estoy tranquila porque lo cuida una persona del mismo sexo, no. También hay mujeres en menor proporción, muchísimo menor proporción, pero hay mujeres que se han encontrado en casos que se presentan que son abusadoras sexuales. Exacto. Todo eso hay que considerarlo. Pues hoy hablamos de ese tema y cómo hacer una detección temprana, cuáles son los signos y los síntomas. De eso preguntamos también, doctora Fanny Isabel, en las calles, para que los ciudadanos nos contaran cómo cree ellos que se puede detectar el abuso sexual infantil. El niño empieza como de pronto en el colegio a irle mal, a sentirse un poco decaído, ya no juega con sus compañeros, a la hora del descanso se queda en clase, en el salón, no quiere salir. El niño empieza a llegar a la casa callado, totalmente aparte de sus hermanitos, empieza a renegar de la comida. De pronto uno lo nota retraído o llorando por ahí calladito, me imagino yo que eso puede notar de uno. Para mí un niño empieza a relacionar en una forma como callado, como decaído, como deprimido, por cualquier cosa sobresalta. Le da miedo que alguien lo coja, lo acaricie porque piensan que le van a hacer daño. Cambio en el comportamiento, miedo hacia la persona que la está abusando, signos físicos de maltrato. Si es una niña habrá aumento de su secreción vaginal, sangrado por sus partes íntimas, o sea la vagina. Si es un niño habrá laceraciones y signos de rasgado en el ano. Uno se da cuenta porque cambia de actitud, se vuelve triste, no rinde académicamente, se aísla de los compañeros. En muchas oportunidades los niños guardan silencio, son reacios a hablar con las personas, a tratar con otros, se muestran temerosos. Bueno, y estos eran los ciudadanos respondiendo, incluso pues con respuestas muy acertadas y muy ubicados, ¿cierto, doctora Victoria Eugenia? Estaba pensando en otro de los signos. Es normal que los niños en ciertas edades, cuando empiezan a explorar su cuerpo, tengan estimulación de sus genitales. A veces hay una sobreestimulación. ¿Cuándo podría uno sospechar? Esto ya no es normal. Sí, también lo pensé cuando escuchaba a las personas hablar.
la autoestimulación con frecuencia, cuando es con mucha frecuencia y cuando a veces lo hacen en público y no les importa, ¿cierto? Se han presentado casos cuando en el trabajo pues, que hacemos con los niños y niñas encontramos, por ejemplo, una niña de preescolar, 5 años voy a hablar, estaba yo haciendo el trabajo con el grupo en general, no solo con la niña, y la profesora ya venía muy preocupada porque estaba notando que esta niña se estaba autoestimulando con mucha frecuencia, ¿cierto? Cuando yo estoy en este momento en el trabajo con ellos me doy cuenta que utiliza como digamos que las herramientas que hay en el salón, que es lo que ella tiene próximo para autoestimularse. Entonces las mesitas del preescolar, justo la mesita le da en la vagina, entonces hace como ese contacto con la mesa. Cuando se sientan en el piso, por ejemplo, y se cruza las piernas, el talón le da el contacto con la vagina, entonces ahí fácilmente se manipula. O pedía permiso frecuentemente para ir al baño, cuando pues realmente no era para ir al baño. Entonces se detecta, o sea, se detecta porque es con mucha frecuencia. Además no lo hace solo en un lugar, ¿cierto? Aquí fue la institución educativa, pero posiblemente lo hace también en su casa o en otro lugar público. Entonces no contiene, no controla esa situación. María Victoria, ¿qué hacer cuando uno identifica estos signos, estas señales, estos síntomas? Ahorita al comienzo intentábamos dar unas recomendaciones, unos tips de cómo actuar. ¿Qué debe hacerse cuando se descubre que posiblemente estamos ante un caso de abuso sexual? Miren, por ejemplo, nosotros en la Fundación tenemos un equipo de psicólogas desde el proceso de atención a las familias que generalmente son los docentes quienes remiten a los niños y las niñas. Lo pasan a la psicóloga, estoy hablando de una ruta al interior de la institución. Lo pasamos a las psicólogas, que son las personas que evalúan entonces la posibilidad del abuso sexual, y cuando estamos ya, digamos, con cierta seguridad, aunque nosotros como fundación nunca decimos hay abuso sexual, sino hay presunción de abuso sexual, claro. Entonces damos inmediatamente aviso a las autoridades competentes. Nosotros, si el abuso se está presentando al interior de la familia, entonces lo denunciamos ante comisaría de familia. Y cuando es digamos, se está ejecutando por parte de otra persona que no es de la familia, entonces damos aviso a Fiscalía, al CAIBAS y también a Bienestar Familiar. Entonces, para nosotros es muy importante poner al conocimiento de las autoridades competentes esos casos de presunto abuso sexual y que no queden como en el terreno de parece que sí, pero entonces póngalo en comunicación. También es muy importante hacer un acompañamiento a las familias de estos niños y estas niñas, porque cuando es en la institución que nos damos cuenta, se llama también a la familia para que sea ella quien lo ponga en conocimiento en oportunidades, y si la familia no lo puede poner en conocimiento porque la mamá no lo cree, porque la familia, digamos, se niega, entonces nosotros lo ponemos en conocimiento. O cuando hay signos de los que hablamos como muy en el terreno de lo físico, de lo corporal, entonces nosotros inmediatamente nos vamos con el niño o con la niña a una entidad de salud y que sea evaluada y que sea la entidad de salud quien dé continuidad a la ruta de atención. Perfecto, muy bien. Tenemos televidente en la línea, nos está llamando la señora Fermina Cabrera desde Envigado. Muy buenos días, doña Fermina. Buenos días, ¿cómo amanecen? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro pues. Bueno, yo estoy aquí escuchando el programa porque siempre escucho todos los días el programa de salud. Y estoy escuchando este programa y pues de todo lo que se está hablando de las violaciones, de tanta maldad, de tanta corrupción que hay con las niñas y con los niños. También viene por falta de educación desde la casa, del hogar. Hay que advertirles a los niños a cierta edad que tienen que aprender a respetar las niñas, inclusive desde la escuela,
tienen que, desde los primeros años de estudio, tienen que aprender a que tienen que respetar las niñas en palabras y en hechos y en todo sentido. Y lo mismo entre ellos, los niños y las niñas, que se aprendan a respetar y darles una formación, una orientación muy clara en la casa. Irlos educando, irlos enseñando para que ellos vayan cogiendo su buen conocimiento. Yo también crié mis hijos y yo les advertí eso, y yo desde muy pequeños, desde que estaban en la escuela, yo les advertía, les orientaba en muchas cosas, lo que veía que ellos podían entender y que a la cierta edad ellos podían hacer. Y entonces eso viene también, yo digo que eso viene desde la formación de la casa, de los niños, la educación. Los papás tienen que advertir los niños, tienen que cuidarlos, tienen que, si tocó que reprenderlos, pero no dejarlos a toda leche, como dicen, para que ellos hagan lo que quieran. Hay que reprenderlos también cuando tocó. Claro, por supuesto. Y así darles una buena formación en todo lo que el papá y la mamá más pueda uno, porque es que eso viene desde la casa. Sin duda la educación en este asunto es fundamental, la educación para todos, pero me hace pensar, Fermina, con el comentario que nos hace, un elemento que no hemos tocado mucho hoy, que tendremos que desarrollar, que es el tema del autocuidado, también de cómo inculcarlo, porque ese es un factor protector. ¿Qué decir ante eso? ¿Cómo educar al respecto? Importantísimo, y lo decíamos ahora, de cómo prevenir el abuso sexual, y es hablar sobre el autocuidado, ¿cierto? Entonces enseñarle lo que decíamos al niño, las partes del cuerpo, llamarlas por su nombre, enseñarles del baño, ¿cierto? La importancia del baño, enseñarles que el cuerpo, o sea, tu cuerpo es un tesoro, entonces cómo cuidarlo si es un tesoro. Entonces toda esa parte del autocuidado, aquello de no irse con personas desconocidas, que fácilmente los niños y niñas son muy engañables, ¿cierto? Porque fácilmente por un regalo o un dulce, y casos hemos encontrado muchísimos, que se llevan al niño para aprovecharse y abusar sexualmente de ellos. Cuando salen de las escuelas y de los colegios se presenta mucho, y es carros que están afuera y el niño va por la calle porque se tiene que ir caminando, y les dicen súbase que yo lo llevo, ¿hasta dónde va? Y a veces los niños se dejan engañar y se van, ¿cierto? Entonces todo eso hace parte de esa enseñanza que debe empezar en la familia sobre el autocuidado, y que en la institución educativa, o sea, no podemos dejar toda la tarea a la institución educativa, ¿cierto? La familia enseña y la institución educativa refuerza. Entonces también allí es enseñarles como esa parte. Es muy complicado, uno quisiera tener a los hijos, ojalá las 24 horas del día aquí pegaditos, llevárselos para todas partes, tenerlos como en una burbuja. En una burbuja. Sí. Y hay pero algo... eso que estás contando es cierto, ellos aprenden a identificar, hay personas buenas y hay personas malas, hay personas que se portan bien, personas que se portan mal, pues en lo social. Enseñarles que también hay personas que pueden agredirlos y que hay cosas que no están bien hechas. Ellos entienden todo perfectamente. Claro, y hablarles de esas partes del cuerpo que son privadas, ¿cierto? ¿Qué es privado en tu cuerpo, qué no es privado y cómo lo debes cuidar? Claro. Algo que decía la señora, y me parece que es muy importante, bueno, que enseñarle a los niños, ¿cierto? Que las niñas se tienen que valorar, respetar, no tocar, pero igualmente pues niños y niñas hay que valorar y respetarlos. Que a veces el abuso sexual se presenta y no es que sea abuso porque es entre iguales, ¿cierto? Entonces el compañerito que le quiere alzar la falda a la niña, que le quiere tocar sus genitales, que se encierra en el baño con la niña de 8 años, el niño de 8 años, y le dice, bájese los pantalones, yo veo usted que tiene, ¿cierto? Entonces no es entrar a castigar al niño que está haciendo esto, a pegar el grito, a escandalizarnos, porque es que posiblemente el niño que está haciendo esto está siendo víctima también de abuso sexual, porque esa es una también de las señales que de pronto se nos pasó, y es que los niños tienden a repetir esas conductas sexuales que están teniendo con ellos. Claro. Entonces no es castigarlo, sino mirar qué pasa con el niño. Y que hay un lenguaje que es verbal, hablar directamente, y uno que es no verbal, enseñarles el pudor, que yo me baño con la puerta cerrada, que si estoy en el baño nadie puede entrar, que son cosas que duermo aparte, pues que nadie puede dormir contigo, pues en esas circunstancias. Todo eso hace, pues es enseñar sexualidad finalmente. Sí, en eso se termina. Sí, yo diría algo, y es que el límite en los afectos es muy importante. Enseñarle a los niños
que así sea mamá, papá, abuelo, hay límites y que ellos perfectamente pueden decir sí, no, no me gusta, no quiero y eso está bien. Hagamos la última pausa institucional y regresamos al bloque final de hoy, el Medellín Ciudad Saludable. Si quieren participar, 441-2100. En Telemedellín aquí te ves. En sesión del Consejo y gracias a la señal de Telemedellín, ¿cómo ha sido la política de contratación pública en el municipio y cuál será el plan de contingencia frente a las limitaciones que exige la Ley de Garantías en 2014, un año electoral? Para saber y entender, sesión del Consejo de Medellín este miércoles 27 de noviembre desde las 9 de la mañana por Telemedellín, desde una ciudad sin pólvora en Navidad. Ingrid. Hola. ¿A vos te enseñaron astronomía cuando estabas en el colegio? Nunca me enseñaron astronomía, pero me parece un cuento muy bacano. Imagínense que yo visité al profe Edwin y al profe Oscar en la institución educativa San José Obrero y tienen un proyecto de astronomía y lo tienen como proyecto institucional. Ve, eso suena muy chévere. Yo te cuento que estuve con la profe Gloria Saldarriaga en la institución educativa José Celestino Mutis y la profe tiene un proyecto que se llama Pequeños Científicos. ¡Ah, qué bacano! Claro, hay que verlo. Hágale pues. Bueno, chao. Chao pues. Esta Navidad te invitamos a celebrar diferente. Que las únicas papeletas sean estas, las que se estallan de la risa. Que los voladores se eleven, pero solo en los sueños. Y que los chorrillos nos mojen de alegría. En esta época cambiemos la pólvora y encendamos mejor nuestro espíritu navideño. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pura vida. Medellín. Todos por la vida. Alcaldía de Medellín. En De Frente, cómo se unen el plan de desarrollo, la voluntad política y el presupuesto general para el 2014. Si el próximo año tendremos un presupuesto histórico, ¿en qué se invertirán esos recursos? ¿Qué pasa con el presupuesto participativo? De Frente, este lunes 25 de noviembre a las 8 de la noche, en directo con sus preguntas e inquietudes por Telemedellín, desde una ciudad sin pólvora en Navidad. Como una gran apuesta por la movilidad sostenible, en Medellín ya están circulando motocicletas y vehículos eléctricos. Movilidad sostenible es tratar de buscar diferentes modos de movilidad, pero que sean muy amigables con el medio ambiente. Los vehículos eléctricos se caracterizan porque no generan emisiones contaminantes y en su mantenimiento no requieren cambios de aceite, filtros, bujías ni sincronizaciones. Además, no hacen ningún ruido. Es un vehículo Mitsubishi construido en Japón 100% eléctrico, con una autonomía promedio de 120-130 kilómetros por carga, un vehículo automático que responde perfectamente a cualquier condición de la ciudad, sea loma o sea terreno plano. Vivir en una ciudad que le apuesta a los nuevos desarrollos tecnológicos pensados en la protección del medio ambiente, eso es vida. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Yo llegué acá fue por cosas del destino. Yo estaba acá en la biblioteca averiguando un trabajo, un estudio, y resulta que alguien me dijo, Walter, usted está en Deportes Sin Límite. Yo le dije, ¿qué es eso? Yo no lo conocía. Cuando subo allá arriba y mire qué es, subí y me amañé y acá estoy. Es una opción muy buena de uno hacer ejercicio, ya que uno, por su situación de discapacidad, es muy tendiente a ser sedentario, entonces esto le ayuda a uno a aflojar mucho. Yo estoy en Deportes Sin Límites porque me diagnosticaron trastorno afectivo bipolar. Esto es una enfermedad de la mente. A veces se puede controlar con medicación, otras veces tienes que hacer terapias alternativas.
El estado físico es importante porque en un cuerpo sano habita una mente sana y todos los médicos, todas las personas de las que me he rodeado siempre me han dicho que es importante hacer ejercicio. Nací de 6 meses de gestación y según los médicos me dieron secuelas de parálisis cerebral y me afectó la pierna. En mi salud me ha servido mucho ya que yo tenía los músculos muy pegados, muy tensionados y eso me ha ayudado mucho a aflojarlos aún más. Físicamente me siento bien y estado mental espectacular porque estoy acompañada de seres maravillosos que me han enseñado a saber cuáles son mis fortalezas y me puedo apoyar en ellos y ellos se apoyan en mí. Yo espero seguir adelante más que todo con mis compañeros también demostrándoles que uno es capaz de hacer las cosas, que la discapacidad solamente existe en las personas que tienen esa mentalidad. Cuando no estaba en Deportes Sin Límites, la vida era solitaria, no compartía, era muy aburrida y sí hacía ejercicio, pero ahora es más divertido y me gusta más. Yo invito a todas las personas que tienen alguna discapacidad física o cualquier tipo de discapacidad a que busquen en sus comunas, en sus barrios, estos centros de formación de Deportes Sin Límite y que no les dé miedo, que se arriesgue, que salgan, ya que esto les va a abrir muchas puertas, van a poderse desestresar y van a poder decir, yo soy una persona saludable. Y a las personas que no tienen discapacidad también les digo, apropiense, cuiden su cuerpo, luchen, salgan adelante, que si nosotros somos capaces, ustedes con mayor razón. Bueno, y ahí escuchábamos a Walter y a Gloria, ellos hacen parte del grupo Deportes Sin Límites, se encontraban en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla haciendo actividad física, ejercicio y nos contaban cómo han mejorado a pesar de tener algún grado de discapacidad, han mejorado en muchos sentidos, mentalmente, físicamente, y es que el ejercicio funciona mejor que cualquier medicamento, entonces ejemplos a seguir y saber que hay en diferentes puntos de la ciudad sitios como este para ir a hacer ejercicio. Son muchos, si quieren participar del grupo de Deportes Sin Límites se pueden comunicar con el INDER o con la Secretaría de Salud para que sepan exactamente dónde están y cómo se pueden inscribir. Regresamos a la parte final del programa de hoy en Medellín Ciudad Saludable y quiero insistir, Victoria Eugenia, con algo que le preguntaba a María Victoria hace un rato y es qué hacer. Bueno, ella nos explicaba desde el punto de vista como institución y demás, pero como familia, como adultos, ¿qué podemos hacer? O ante la duda, la creencia de que puede estar presentándose o incluso cuando un niño decide hablar, y eso nos puede asustar, nos puede estresar, nos puede llevar a confrontar al abusador. ¿Cómo comportarnos en este momento para seguir unas pautas que sean claras y benéficas, tanto para el niño como para la familia? Importantísimo creerle al niño, ¿cierto? Eso es lo primero. Cuando un niño habla de abuso sexual, pues no se va a acercar a esa persona, llámese mamá, papá o cuidador, a decirle me están abusando sexualmente, porque de pronto no conoce el término, pero sí se va a acercar a decirle alguien me está tocando, me está viendo cuando me baño, ¿cierto? Entonces lo primero que debe hacer esa persona donde se acerca el niño es creerle porque generalmente en un caso de abuso sexual infantil muy pocas veces un niño miente, ¿cierto? Porque a pesar de que el niño miente en muchas cosas, tiene fantasías, para un abuso sexual es muy difícil que el niño se invente estas situaciones. Entonces eso es lo primero. Generar confianza con el niño para que cuente esa historia, ¿cierto? No empezarlo a como invadir de preguntas, sino dejarlo que se calme, que se tranquilice, que esté tranquilo, decírselo, estés tranquilo, no yo te escucho, exacto, no acosarlo, dejarlo que cuente en la medida de lo que él vaya viviendo, ¿cierto? O sea, que se siente y cuente sin presionarlo. También es muy importante no revictimizarlo, ¿cierto? Entonces, si me está contando a mí, pues yo como adulto que él confió, mirar qué voy a hacer, ¿cierto? Y buscar esa ayuda prioritaria. Y es importantísimo en ese quehacer
la atención psicológica, ¿cierto? Una cosa es la denuncia, que es muy importante, porque entonces ese abusador, si yo lo denuncio, posiblemente no va a seguir abusando, no solo de mi niño o mi niña, porque es que el abusador tiene otros niños a quien está abusando, no es solo uno. Entonces es buscar la atención además psicológica, porque las secuelas que puede dejar un niño que es abusado sexualmente son muchísimas, y muchas se presentan en el momento, pero hay otras, y lo hablábamos de pronto ahora, se presentan en la adolescencia, se presentan en la edad adulta, incluso en la vejez, ¿cierto? Entonces, importantísimo que un niño abusado tenga la atención, tenga un proceso psicológico. Incluso la atención física, es decir, el sistema de salud ese es urgente, ¿cierto? O sea, cuando el abuso sexual es detectado en lo físico, es urgente que vaya a una entidad de salud, como lo decía María Victoria. O sea, todas las entidades de salud tienen la obligación de atender a un niño o niño abusado sexualmente. Hay una ley que es la ley 1146 y esta ley va muy enfocada al sector salud y sector educativo, donde nos dicen el sector salud tiene la obligatoriedad de atender el caso de abuso sexual, ¿cierto? Y María Victoria lo decía, esta entidad es quien activa la otra ruta, ¿cierto? El niño llega por urgencias y ellos ya se encargan de hacer el trabajo y el proceso psicológico de activar la ruta en fiscalía o en bienestar familiar, ¿cierto? Para que ya se dé todo el proceso de atención. Entonces es importante hacer énfasis que cuando llevamos un niño a una entidad de salud, no hay que empezar a contar la historia así delante de todo el mundo, sino que hay un código, y es que uno dice, vengo por código fucsia, y entonces ya la entidad de salud sabe que es presunto abuso sexual. Es muy importante porque generalmente en las entidades de salud hay mucha gente alrededor, entonces es una manera de no victimizar al niño o a la niña otra vez, y que todo el mundo alrededor se dé cuenta, ay, abuso sexual, ay, pobrecito, ay, qué pecado. Entonces ese código protege un poco al niño. Hay una entidad, quiero pues como ahora que María Victoria habla de específico del código, hay una entidad, pues les decía, todas las entidades de salud deben atenderlos, pero el Hospital Pablo Tobón Uribe tiene un equipo de trabajo que es interdisciplinario, especial y específico para los casos de abuso sexual infantil. Entonces hay pediatra especializada pues como en este tema, hay trabajador social, hay psicólogo, entonces la atención pues que se les brinda es interdisciplinaria, entonces puede tener un proceso muy bueno. Felipe decía algo ahora y era no confrontar el niño con el abusador. Obviamente el abusador delante del niño nunca va a decir que sí, que él está haciendo lo que el niño está contando. Entonces es importante que no haya esa confrontación, sino que se le crea lo que el niño está diciendo. Qué bueno complementar también y recordarle a los televidentes que existen las líneas para información. Está el CAIBAS, el teléfono es el 385-2600 que aparece en pantalla, y está también el correo electrónico denunciemoselabuso_sexual @fiscalia.gov.co. Son instrumentos, son sitios donde van a ser atendidos y donde se van a orientar. Y como tú lo decías, todas las instituciones de salud de cualquier régimen están en obligación, y es una prioridad atender el abuso sexual, sea crónico, sea que viene pasando hace 3, 5 años, 10 años, o sea urgente, donde ya tiene pues otros protocolos que los recordamos en un programa anterior. Quisiera complementar ahí como lo que dice la doctora en cuanto a las entidades de atención. El ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también tiene el 018-011-2440, que es específico para abuso sexual. Recordémoslo, Victoria. 018-011-2440. Victoria, muchas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto a ustedes. María Victoria, muy amable. Feliz día. Con todo el gusto. Muy bien, doctora Fanny Isabel, yo creo que hemos cumplido con este ciclo. Esperamos que por lo menos generemos la semillita y la conciencia. Estos temas hay que ponerlos en lo público. Eso creemos el Medellín Ciudad Saludable, y por eso los hemos conversado ya. Creo que esta es la 4ª jornada que hacemos para inculcar un poco más esta visión y que no permitamos que esto siga siendo una enfermedad social. Sí, muchas gracias a las dos, y de verdad que nos quede como esa responsabilidad grande a todos los que tenemos niños cerca. Reflexionemos sobre esto, no es un tema ajeno, a cualquiera le puede pasar, y si un niño está alerta porque yo lo he educado, él se va a saber defender, y eso nos lo va a agradecer toda la vida. Es como cuando uno va por la calle y va alerta, fácilmente no lo roban. Lo mismo hay que enseñarle a los niños que estén alertas y que ellos aprendan a defenderse.
protegerse. Entonces, muchas gracias por la compañía y mañana tenemos... ¿Cuál es el tema de mañana, Mañana doctora Fanny? tenemos un tema, una de las enfermedades malignas más frecuentes en el sexo masculino es el cáncer de próstata, entonces vamos a hablar de las causas, del tratamiento, de todo lo que se ha innovado en este tema. Preparen sus preguntas y sus comentarios, será a las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos. En sesión del Consejo y gracias a la señal de Telemedellín, ¿cómo ha sido la política de contratación pública en el municipio y cuál será el plan de contingencia frente a las limitaciones que exige la Ley de Garantías en 2014, un año electoral?